¿Por la cola? No. Por otra cola me llaman. Todas mis ex enamoradas me llamaban José Arcadio. Ya van a saber por qué ahorita. Muy bien. A ver, voy a seguir preguntando, voy a seguir preguntando. ¿Qué tipo de novela es La ciudad, perdón, 100 años de soledad? ¿Hemos hecho? ¿Qué tipo de novela? ¿Qué tipo de novela? Mira, pues. Te vas a acordar a partir de ahora, ¿ya? Es una novela hiperbólica. ¿Qué quiere decir con novela hiperbólica? ¿Qué cosa es la hipérbole? Muy bien, entonces es una novela que tiene mucha exageración, ¿ya? Pero van a recordarme de esa manera. Cuidado, cuidado, no me están recordando, creo, carambas. ¿Ya? ¿Cómo se llama el pueblito? Muy bien. ¿Cuál es el seudónimo que tiene 100 años de soledad? Muy bien, la Biblia de Hispanoamérica. ¿Ya? Recuerden eso, ¿ah? Muy bien. Te voy a volver a preguntar, ¿ah? Atenta, me vas a estar. Frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordaría aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era apenas una aldea de no más de 20 casas, hechas de barro y caña brava. Estaba ubicada cerca, a la orilla de un río donde había piedras del tamaño de huevos prehistóricos. Se había llegado a este pueblo hace varios años. Los fundadores, José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, habían llegado a este lugar tratando de escapar de un destino inevitable. Ellos se habían casado muy jóvenes. Sin embargo, había un pequeño problema. Es que eran primos. Y la madre de Úrsula le había dicho, ya hubo en la familia quienes se casaron siendo familia. Y por eso nació un bebé con cola de cerdo. Y ese será tu destino. Así que Úrsula, teniendo miedo a tal presagio, a pesar que estaba casada, aún permanecía virgen. Porque todos los días usaba un calzón de castidad, la cual encerraba con llave y lo ocultaba en distintos lugares de la casa. Así que, como no podía tener hijos hasta ahora, la gente empezaba a murmurar de José Arcadio Buendía. Incluso pensaban que no era un hombre de verdad. Él le gustaba mucho cuidar a los gallos de pelea, criaba a estos gallos. Pero tenía un rival suyo, un vecino llamado Prudencio Aguilar. Un día los dos decidieron apostar a una sola pelea de gallos todo lo que tenían. Sus tierras, su casa, sus animales, todo. Él llevó a su mejor gallo y ahí, en un pacto de caballeros, se dio la pelea. Él le gritaba, vamos gallito, vamos, gritaba. Su gallo seguía dando de peleas hasta que en una le corte el cuello al otro gallo. Prudencio Aguilar perdió. Él estaba feliz porque había ganado prácticamente mucho. Sin embargo, Prudencio Aguilar, que lo aplaudía,
bravo, José Arcadio, bravo. A ver si tu gallo te hace el favor y preña a tu mujer. Le dijo de esa manera. Él le dijo, vete que te voy a matar. Pero Prudencio no se iba, así que él agarró una lanza que estaba en el piso y con toda su fuerza le arrojó, cayéndole en el cuello incluso, que atravesó su cuello. Después de matar, se dio cuenta de lo que había hecho, vuelve a su casa y como había llegado más temprano de lo habitual, Úrsula recién se estaba colocando ese rato el calzón de castidad. Al verlo, al verla así, se le lanzó, le sacó el calzón. Ella pues estaba queriendo ponerse rapidito, ¿no? Pero él se lo arrebata. Y en ese instante, Úrsula decía, por favor no, van a hacer un bebé con cola de cerdo. Y él que ya la tenía ahí, dijo, no me importa, si pares iguanas, vamos a cuidar iguanas. Le dijo así, y por fin la desvirga. A partir de ahí, Úrsula ya no necesitaba usar ese calzón de castidad. Los encuentros maritales que tuvieron, pues era más seguido, ¿no? Él pues a cada rato. Sin embargo, un momento cuando estaba ahí teniendo su, ya sabes, a su costado aparece el alma de aquel hombre que había matado, el alma de Prudencio Aguilar. Y desde ahí no se va a separar de él. A todo lugar donde iba, cada cosa que hacía, el alma de Prudencio Aguilar lo atormentaba. Y mira, en cualquier cosa que hacía, en el baño, en la cama, en todo el lugar se le aparecía. Él le decía, Prudencio, ya lárgate. Él con el cuello destrozado le hablaba, yo voy a estar contigo hasta que me muera. Decía, hasta que te mueras, perdón. ¿Verdad? Ni cuenta se habían dado, mira ustedes. Ni cuenta se han dado. Entonces, ¿qué sucede? Él, sintiendo que este alma lo iba a atormentar por toda su vida, decidió irse del pueblo. Mató a todos sus gallos, vendió todas sus tierras y juntó a muchos jovencitos diciéndoles, yo iré a buscar el mar cruzando la selva y ahí fundaré un pueblo donde todos ustedes, si me siguen, serán ricos. Todos tendremos por igual. Nadie tendrá más que el otro. Y además, ahí nosotros haremos nuestras propias leyes. Una ciudad que nadie pudo imaginar. Y les promete una tierra. Y con esta promesa de la tierra prometida, así por decir, cumplen su éxodo. Y empiezan a ir por medio de la selva buscando este lugar. Sin embargo, Úrsula Iguarán ya estaba embarazada. Ella tenía la panza tan grande que ella ni podía caminar. Tuvieron que cargarla. Y después de 14 meses de embarazo, pues ella pensó que era un presagio del bebé porque este no nacía. Y así, con miedo, logra parir. Pero parió a un niño muy grande. Y que ella lo primero que hizo, no le interesó si era varón o mujer. Primero lo que hizo, al poto mirarle. Para poder ver si había nacido con la cola de cerdo. Y sonrió aliviada al ver que no había lo que le habían dicho. Y a este niño lo van a bautizar como Arcadio. ¿Ya? José Arcadio. Fue el primogénito de los Buendía. Sin embargo, siguieron buscando aquella ciudad prometida, la tierra prometida que había dicho José Arcadio Buendía, pero no le encontraban. Cruzaron por pantanos, lugares peligrosos, caminaban día tras día, ya iban 2 años buscando, pero no lo encontraban. Así que un día llegaron cansados hasta las orillas de un río y ahí decidieron acampar. Y mientras acampaba, José Arcadio Buendía soñó con un lugar donde había muchos espejos, donde en todos se reflejaba una y otra vez. Y en su mente simplemente escuchaba la palabra Macondo. Y al despertar, les dijo a todos, aquí fundaremos nuestro pueblo. Y la gente empezó a talar los árboles y fundaron Macondo. Él era como un buen ingeniero que para todos calculó la misma distancia que tienen que recorrer
entre la aldea y el río para abastecerse de agua. Calculó exactamente el punto del sol para que todos puedan recibir sol al mismo tiempo. Todo lo había diseñado perfectamente. Y diciendo, vendrán gente aquí. Pero pasaban los días. Nadie, por lo menos, se asomaba a esta ciudad de los espejos, a este lugar imposible que estaba en medio de la selva. Él todos los días capturaba unas aves y las enjaulaba, pensando que su canto atraería a los hombres para poder comercializar. Úrsula nuevamente quedó embarazada, pero esta vez solo va a parir a los 9 meses. Y cuando está a punto de parir, el bebé que llevaba en su vientre, antes de nacer, ya estaba llorando. Ella pensó que era un presagio nuevamente del bebé con cola de cerdo, de miedo. Pero cuando nació, incluso se le rompió la fuente y el bebé salió, vio en el niño los ojos más abiertos del mundo, como si este niño hubiera vivido más de una vida. Y a este niño le van a bautizar como Aureliano Buendía. Pero también sonrió al ver que no tenía la cola de cerdo. El tiempo pasaba y nadie se asomaba a este lugar, a Macondo. Sin embargo, ya iban aquí 6 años. Y ahí, en el mes de marzo, un grupo de gitanos llegó a este lugar, liderados por un anciano llamado Melquiades. José Arcadio Buendía le preguntó a Melquiades, ¿cómo han encontrado mi ciudad, mi pueblo? Él dijo, el canto de las aves nos atrajo a este lugar. Él estuvo gustoso de que su experimento haya funcionado. Sin embargo, Melquiades trajo con él las nuevas maravillas del mundo. En Macondo todo era nuevo, incluso el propio idioma, y lo que no tenía nombre, ese rato se le nombraba. Él trajo primero el imán. Comprobó que el imán atraía a todos. Él decía que las cosas tenían vida. Y José Arcadio, viendo el imán, se imaginó, con esto puedo sacar todo el oro que hay debajo de la tierra. Así que compró el imán, pero Melquiades le decía, amigo mío, para eso no sirve. No, tú solo vende, me decía. Los gitanos se fueron, pero José Arcadio Buendía con su imán empezó con otros amigos a arrastrarlo por varias partes de la selva. Sin embargo, nunca encontraron nada. Lo único que encontraron fue una armadura vieja. Pero al ver una armadura, él dijo, qué raro. Y de ahí su instinto le pidió seguir avanzando. Y después de caminar 1 hora, encontró el mar. Y ahí había un barco que había naufragado inclusive. Entonces él sonrió al encontrar el mar. Sin embargo, los únicos que llegaban a este pueblo eran los gitanos. No llegaba nadie más. Al siguiente año volvieron los gitanos. Melquiades le dijo a José Arcadio Buendía, ¿te sirvió el imán? Dijo, no, no te preocupes, te los vuelvo a comprar. Y él le devolvió, y Melquiades le devolvió su plata. Pero también le dijo, ¿qué cosa has traído ahora? Ahora, mira, he traído algo especial. Le mostró la lupa, una lupa grande. Y con el sol, ¿qué hizo? Prendió fuego. Y José Arcadio dijo, algún día esta ciudad va a crecer, este pueblo crecerá, van a venir enemigos, con eso los voy a quemar. Decía, pero Melquiades le seguía diciendo, y él seguía comprando nuevos inventos, pero cada año le devolvía a Melquiades. Sin embargo, entre ellos forjaron, ¿qué cosa? Una amistad. Un día José Arcadio Buendía, con unos libros que le había regalado Melquiades, salió de un cuarto que él había creado específicamente para estudiar, llamado el cuarto de alquimia. Y de ahí salió, pero salió sudando, desesperado. Su mujer le dice, ¿qué has hecho? ¿Acaso has visto un demonio? No, mujer, he descubierto algo, niños. A sus 2 hijos le dijo, ¿qué descubriste, padre? Que la tierra es redonda como esta naranja. Decía. Y todos pensaron que José Arcadio Buendía se había vuelto loco. Melquiades regresó y José Arcadio le dice, Melquiades, he descubierto algo. ¿Qué cosa? Que la tierra es redonda como esta naranja. Él se rió. ¿Tú también me crees loco, Melquiades? No, mi amigo, si no me sorprende que con tan pocos conocimientos hayas hecho tal descubrimiento. Sí, la tierra es redonda, le dice. Y ahí Melquiades
le dice, hoy he venido a darte el mejor de los regalos. Le regaló unos libros antiguos y ahí le enseñó el poder de la alquimia, cómo crear oro, cómo crear la piedra filosofal, y él va a permanecer encerrado en este lugar tratando de crear el oro. Sin embargo, sus dos hijos ya estaban grandes. El otro tenía ya 10 años, el otro tenía 15. Pero lo sorprendente es que el primogénito José Arcadio, a esa edad ya medía casi 2 metros, más de 2 metros de altura. Era un hombre gigantesco. Pero un día su madre, al descubrir que sus hijos prácticamente no eran cuidados por su padre, ella quiere asumir ese rol. Pero cuando entró a la habitación de su hijo, gritó, porque cuando lo vio desnudo, una cosaza tenía que le colgaba, que parecía la de un caballo. Ella pensó que eso era una maldición. Así que ella, Úrsula, va y se lo cuenta a una mujer que había venido también al pueblo de Macondo siguiendo, buscando la tierra prometida, de nombre Pilar Ternera. Así que Pilar Ternera, al escuchar eso, quiso comprobar si era cierto o no. Así que un día le dice a Úrsula, voy a leerle las cartas a tu hijo. Y Úrsula aceptó. Sin embargo, al tenerlo cerca, le dijo a José Arcadio, bájate el pantalón. Y él pues, temblando todavía, se baja y ¡blum! Rebotó en la tierra inclusive. Ha dejado una marca. Ella pues al verlo, va y se lo agarra con las dos manos inclusive. Y él pues de miedo se le separa. Pero un día, Pilar Ternera, que paraba yendo a la casa, un día le dijo a José Arcadio, cuando quieras mi habitación está disponible para ti. Le decía. Así que él un día, pensando en esta promesa, fue una noche a su habitación. Pilar Ternera le dijo, sabría que vendrías. Y ahí lo llevó a la cama, lo desnuda. Y después de darle la primera penetración, José Arcadio Buendía agradeció que Dios lo haya traído a este mundo. Pilar Ternera, a partir de ahí, le enseña lo que son los artes amatorios a José Arcadio. Todo lo que podías hacer con la lengua era increíble, decía él. Así decía, pues, ¿yo qué puedo hacer? Sin embargo, sin embargo, sin embargo, sin embargo, su hermano Aureliano descubrió que su hermano iba, pues, todas las noches desaparecía y le preguntaba, ¿dónde vas, hermano? Al regresar te voy a contar. Y él le contaba todito lo que hacía con Pilar Ternera al pobre Aurelianito, ¿no? Él imaginaba también. Ya ni dormía esperando las historias de su hermano. Hasta que los gitanos no volvieron más al pueblo de Macondo durante 3 años. Después de 3 años, regresaron. José Arcadio Buendía, que había estado encerrado en su cuarto de alquimia estudiando, salió para buscar a Melquiades, pero uno de los gitanos le dijo, Melquiades ha muerto de una extraña enfermedad de malaria en una isla lejana. José Arcadio quería llorar, pero dijo, yo tengo que seguir el trabajo de Melquiades, crear la ciencia. ¿Qué cosa has traído tú? Él dijo, he traído el invento más grande del mundo, pero para verlo tienes que pagarlo. Él junto a sus 2 hijos que los llevó, ahí el gitano al abrir un cofre, él vio por primera vez el hielo. Y cuando vio el hielo, una pared de hielo prácticamente, ahí recordó aquel sueño que había tenido hace muchos años en esos espejos. Y dijo, algún día esta ciudad, este pueblo, se volverá grande. Y después de eso, volvió a encerrarse en el cuarto de alquimia. Sin embargo, su esposa Úrsula estaba embarazada. Y ahí, ¿de quién pues? De su esposo pues. Y ahí nace una niña llamada Amaranta. ¿Ya? José Arcadio, el primogénito, ya era un hombre, pero su mamá seguía tratándolo como a su bebé, como a su niño. Sin embargo, pues un día Pilar Ternera le dice, si tú quieres, ven a vivir conmigo. Además, tengo que decirte que estoy embarazada, le dice Pilar Ternera. José Arcadio, al escuchar esa,
La suelta y se va desesperado. Sin embargo, cuando estaba caminando ahí, veo a una gitana hermosa, la mujer más hermosa que había visto en toda su vida. La gitana le quedaba apenas en el pecho, porque él era un inmenso, ¿no? Hasta que decidieron ir a su carpa. Él la llevó cargando como si fuera una niña. Era tan grande que a la carpa entró de gateando. Y ahí él pues se desnuda. Y una gitana que pasaba por ahí también, al verlo, cuida eso, muchacho, ¿ah? Me dijo así. Hasta que él desnudó a la gitana y cuando la empezó a penetrar, los huesos de ella crujieron como si fueran ramas que estuvieran partiéndose. Su rostro evidenciaba un gran dolor, pero también una gran satisfacción. Y como una mujer valiente, aguantó. Así que, ¿qué pasó, hija? ¿Qué pasó? Está muriendo, no sé qué se ha imaginado, ¿no? Te has imaginado demasiado. Por algo mis ex me llamaban José Arcadio, pues. ¿Sabes, no? Así que él, terminándose por enamorar de la gitana, decide abandonar el pueblo de Macondo e irse con los gitanos. Su madre, al enterarse de eso, junto a José Arcadio Buendía, su padre, ¿ya? Decidieron buscarlo, pero no le encontraron. Úrsula decidió no rendirse, así que siguió a los gitanos. Más de un año los siguió, dejó a su hija Amaranta al cuidado de su padre. Nunca logró encontrar a su hijo, pero sí, cuando regresó ella, ya no regresó sola, regresó con mucha gente, porque todos por fin supieron la existencia de este pueblo que estaba en medio de la nada, en Macondo. Ahí vinieron comerciantes y Úrsula también empezó a fabricar su propia empresa, la empresa de dulces, de caramelos de dulces. Ella pues empezaba a adinerar. Sin embargo, pasó el tiempo y Aureliano, que se había quedado solo sin su hermano, vio que la mecedora se movía y dijo, alguien va a venir, porque él era como un vaticinador, vaticinaba todos los hechos que sucedían. Y después de un año llegó una niña que dejaron en la casa de Úrsula. Nadie sabía su nombre. Úrsula solo recibió una carta donde decía que ella era la única familiar sobreviviente y que esta niña tenía de apellido Montiel, pero no le dijeron cuál era su nombre. Úrsula se compró un libro donde ella sonrió cuando Úrsula mencionó el nombre de Rebeca. Pero ese día que Rebeca pudo despertar por fin de ese letargo en, en el pueblo, nadie durmió. Todos se quedaron despiertos. Nadie dormía. Todos decían, ¿pero por qué? Pero estaban felices. Porque lo que no podían hacer de día lo podían hacer de noche y el cuerpo ni cansado paraba. Así que todos felices. Sin embargo, los días pasaron y nadie dormía. Y de ahí se empezaron a olvidar de ciertas cosas. Tenían breve amnesia, se olvidaban para qué servían los objetos, para qué servían los animales. José Arcadio Buendía tuvo que salir del cuarto de alquimia y ahí tuvo una idea. Puso nombre a todos los objetos y animales sabiendo su uso y para qué. Eso sirvió por un tiempo, pero las cosas empeoraron cuando la gente también se olvidó de leer. Y ahí ya la ciudad estaba perdida, el pueblo estaba perdido. Hasta las mujeres que dormían junto a sus maridos despertaban y no los reconocían. Gritaban que estaban siendo violadas. Uno le prendió fuego a una casa. La ciudad, el pueblo estuvo a punto de desaparecer. Sin embargo, ese día un hombre llegó. Llegó a este lugar. Se dirigió a la casa de los Buendía y ahí le vio a José Arcadio y José Arcadio no lo reconoció. Este hombre de su morral sacó unos brebajes y lo empezó a preparar y le hizo beber. Cuando bebió, José Arcadio Buendía recobró toda la memoria y al ver a este hombre lloró porque era su amigo Melquiades.
que había escapado de la muerte. Él le preguntó, y Melquiades trae la cura para la peste del insomnio que había traído Rebeca Montiel. Así que José Arcadio le pregunta, me habían dicho que estabas muerto. Y él dijo, sí, amigo mío, yo estaba muerto, pero la muerte es demasiado oscura y solitaria que escapé de ella. Ya que Melquiades había escapado de los grandes acontecimientos mundiales de la historia, había sobrevivido a guerras, había sobrevivido a la destrucción de Roma, a la peste bubónica, a la destrucción de Pompeya, a todo eso había sobrevivido. Entonces él, nuevamente ahí encontrarse con José Arcadio, buen día, se encerraron en el cuarto de alquimia a seguir practicando ciencia. El tiempo pasaba y ellos ahí encerrados no me paraban, ¿ya? Pero las dos niñas que Úrsula consideraba su hija, tanto Rebeca y Amaranta, estaban creciendo. Un día cuando las ve desnudas, ellas pues ya tenían, ¿no? Cuerpo de mujer, pues, te imaginarás. Y Úrsula al verlas dijo, mis hijas ya han crecido, ya son unas mujeres, pronto seguro se van a casar. Así que decide construir más grande la casa. Construyó nuevos cuartos para ellos y para inaugurar este acontecimiento mandó a traer la pianola desde Europa. Un italiano llegó aquí a Macondo llamado Pietro Crespi. Entonces Pietro Crespi, al ver a las dos niñas, a Rebeca y a Amaranta, que eran muy hermosas, él pues, de lo que solo iba a estar una semana armando la pianola, decidió quedarse más tiempo. Y también les dio clases de bailes para estar junto a ella. Era un buen muchacho. Y las dos también terminan enamorándose de él. Las dos terminaron enamorándose de él. Sin embargo, Crespi ya terminó su labor. Pero cuando estaba a punto de irse, llega un hombre llamado Apolinar Moscote junto a sus 6 hijas. Apolinar era un corregidor enviado por el gobierno y trajo ciertas leyes. Pero cuando José Arcadio Buendía se enteró que alguien quería meter leyes a su pueblo, decide votar a este corregidor. Lo votó a patadas, pero él volvió con el ejército. Y para evitar una guerra, José Arcadio Buendía entra en un armisticio con Apolinar Moscote. Un acuerdo de paz. Tú, quédate, está bien, pero no me vas a obligar a nadie a que quién debe pintar su casa, de qué color. No, no, cada uno pintará su casa como se debe. Y las leyes las damos nosotros, decía. Pero Apolinar Moscote va a traer cosas novedosas a Macondo, como la escuela, un puesto de salud. Trajo esas cosas. Justamente, Crespi le estaba enviando muchas cartas. Él se había enamorado de una de las dos hijas de Úrsula, de Rebeca. Enviaron. Así que él, después de un año, regresó a la casa de los Buendía y le dijo a Úrsula, quiero casarme con vuestra hija, Rebeca. Y Rebeca feliz. Amaranta al escuchar eso, su semblante cambió. Se acercó a Rebeca para felicitarla, pero en el oído le dijo, sobre mi cadáver te casas con él. Nunca te vas a casar, le dijo así. Así que Rebeca pensó que solo era una broma. Sin embargo, ya habían planeado la fecha. Incluso trajeron a un cura de un pueblo. Pero cuando estaban el día que se iba a casar, Crespi recibió una carta diciendo que su madre había muerto. Así que él se va de Macondo, pero todo era una trampa de Amaranta. Su madre nunca había muerto. Pero él regresó para casarse con Rebeca. Pero el cura dijo, yo aquí no voy a casar a nadie, porque en este lugar no existe Dios. Yo no voy a casar a nadie hasta que se construya una iglesia. Así que Rebeca va a tener que esperar. Justamente Aureliano se había enamorado de una de las hijas de Apolinar Moscote. Así que le pide a su padre, padre, por favor, acompáñame a pedir matrimonio a la casa de los Moscote. ¿Cómo? ¿Con mi enemigo pretendes casarte? Le decía. Él se negaba, pero Úrsula le dijo, si mi hijo se quiere casar con un demonio, se debe casar con un demonio. Así fueron. Y Apolinar Moscote, que quería volverse familia de José Arcadio Buendía, dijo, ay, muy bien, Aurelianito. ¿A quién de mis hijas quieres? Estas son mis hijas, las 6 hijas, pero 5 de ellas nada más pueden casarse, porque la otra es todavía muy chiquita, tiene recién 9 años. Pero él dijo, ¿con quién quieres casarte? Quiero casarme con Remedios, dijo así. Su padre inclusive lo golpeó, maldito degenerado, le dijo, porque esta niña tenía 9 años.
Pero como Apolinar Moscote quería sí o sí reunirse con José Arcadio, dijo, está bien, te casarás, pero el día que ella tenga su primera menstruación, porque ese día se va a volver mujer, dijeron. Así que Aureliano va a tener que esperar todavía 3 años para poder casarse con ella. Sin embargo, Rebeca estaba desesperada, se comía las uñas y ella se le regalaba todos los días a Crespi, pero Crespi como un caballero más o menos como yo, le decía, no, 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 hasta el matrimonio, le dijo, no quiero. Pero ella estaba tan excitada que empezó a masturbarse todos los días. Cuando se masturbaba todos los días ella, sus gritos despertaban a todo el pueblo. En el pueblo nadie dormía. Prácticamente ella pues todo el día, ¡ah, ah, ah! Gritaba, todo el pueblo despertaba. Úrsula cansada de esto porque incluso hacía temblar la casa cuando se masturbaba. Cansada de eso, sacó los ahorros que había tenido y va donde el cura y le dice, terminan de construir esta iglesia. ¡Pam! Le dio ese dinero y el cura va a terminar de construir. Sin embargo, Amaranta le dijo a su madre, madre, ¿por qué no festejamos boda doble? Porque Remedios ya va pronto a sangrar, ya que tenía ya la edad de 12 años. Y entonces una noche Remedios despertó gritando, porque justamente tenía su primera menstruación. Pero también a la casa, ¿qué sucede? Pilar Ternera, que había parido al hijo de José Arcadio, lo llevó a Úrsula, este es tu nieto. Pero Úrsula no quería recibirlo. Gracias a José Arcadio Buendía, este niño pudo quedarse en la casa y lo bautizaron, igual que a su padre, José Arcadio. Pero todos nada más le decían Arcadio. Después de eso, la boda ya era inminente entre Rebeca Montiel y Pietro Crespi, y también la de Remedios y la de Aureliano. Sin embargo, el día que estaban casándose, cuando Rebeca va a buscar su vestido estaba destrozado, cortado en varios pedazos. Ella lloró, pero no logró casarse. No se casó. La que sí se casó fue Aureliano y Remedios. Y ese día, cuando Remedios había sido adoctrinada en el oficio de ser buena esposa, llegó a la casa. Pero el día en que llega, también alguien regresa de sus viajes que había hecho por todo el mundo, José Arcadio. Pero cuando llegó siendo un hombre distinto. Nadie lo reconoció, solo su madre, porque todo el cuerpo de él estaba tatuado. Todo, ¿ah? Su culebra también, su culebra estaba tatuada. ¿Ah? Entonces, ¿qué sucede? Incluso las mujeres le pagaban para verle. Le decían, ¿no? Dice, ¿todo está tatuado? Sí. ¿Quieres ver? Paga, le decía, y le pagaban. Él inclusive, ustedes tres, les ha puesto a unas vencidas. A los tres, ustedes tres contra mí solo. Si me ganan, yo les pago a cada uno. Pero si yo les gano, ustedes tres me pagan. Y a 3 hombres les ganaba. Era un hombre pues gigante, corpulento. Y Rebeca, un día que estaba comiendo tierra, lo ve. Le vio su anaconda. Y a partir de eso, ella quiere verlo a cada momento. Así que un día se metió a su habitación. Y él se da cuenta, incluso se desnuda a propósito. Y ella pues seguía mirando. ¿No? Así que él la saca de donde estaba escondida, la lleva a su hamaca. Y ahí, Rebeca fue suya. Sus gritos de ese día pensaron que la estaban matando. Pero ella agradeció también a Dios por haberla traído a este mundo. Deciden ellas casarse, pero Úrsula estaba en contra. No se pueden casar, son familiares. Si se casan, se me van de mi casa. Así que ellos deciden ir a vivir lejos de ese lugar. Sin embargo, cuando él se va, Melquiades empezó a escribir en un pergamino antiguo, en una letra que nadie comprendía. Él, al terminar de escribir, se puso así, medio cansado. José Arcadio Buendía manda a su nieto Arcadio para que bañe a Melquiades. Pero ¿qué sucede? Él lo lleva al río, pero de un descuido, el cuerpo de Melquiades desapareció. Lo buscaron durante el día, no lo encontraron. Ya río abajo encontraron su cuerpo
estaba muerto. Y él, otra vez, él es el primer muerto de Macondo. ¿Ah? Entonces, cuando él fue el primer funeral, José Arcadio, que nunca va a perdonar a su sobrino por tal hecho, por haber matado a su mejor amigo, a José Arcadio Buendía se le vuelve a aparecer el alma de Prudencio Aguilar. Él iba a quemar todo el pueblo porque él había escapado de él. Sin embargo, para que eviten eso, lo terminan amarrando en un árbol de castaño, donde va a vivir en la soledad hasta el día de su muerte. Pero también Remedios era lo que la atendía. Remedios era el ángel de esta casa y quedó embarazada. Pero justo cuando estaba embarazada, la pobre no pudo parir porque era tan niña y muere. Los bebés se mueren. Cuando Remedios murió, Aureliano se volvió el hombre más triste del mundo. Así que él decide encerrarse en aquel cuarto de alquimia que de niño compartía con su padre, y a él empezó ahí a fabricar unos pescaditos de oro en honor a Remedios. Sin embargo, le escribía cartas, Remedios seguía en él. Pero a Macondo llega por fin las elecciones. Como ya era un pueblo grande, llegó las elecciones y solo había dos partidos, los conservadores y los liberales. Todo Macondo había decidido votar por los liberales. Pero Apolinar Moscote hizo fraude, porque hizo ganar a los conservadores. Y como para evitar una revuelta, porque Macondo entró en una huelga por ese fraude, el ejército llegó al pueblo. Y en el pueblo empezaron a hacer disturbios el ejército. Golpeaban a las mujeres, a los niños, las violaban. Y cansado de esto, inclusive los cuchillos, todo objeto punzante les quitaron. Aureliano, al ver eso, decide rebelarse. Así que junto a algunos amigos y a su sobrino Arcadio se rebelan en Macondo, quitándole las armas a los militares, y entra en una rebelión. Pero él también, en esta soledad que había estado tanto tiempo, se empezó a fijar en esta mujer llamada Pilar Ternera, a lo que ella le dice: eres un buen militar porque donde pones el ojo, pones la bala. Estoy embarazada, le dijo. Y Úrsula quería despreciar también a este bebé, pero Aureliano le dijo: no, no vas a hacer lo mismo que has hecho con Arcadio, este es mi hijo, así que él vivirá en nuestra casa. Y al niño lo bautizan como Aureliano José, o José Aureliano, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Como él estaba en esto de la guerra y no podía cuidar a su hijo, Amaranta, que decidió quedarse soltera, porque cuando Rebeca rompió con Crespi, Crespi le había dicho: Amaranta, hay que casarnos. Pero ella le dijo: no, no me quiero casar contigo. Y Crespi terminó suicidándose. Y ella decide permanecer soltera y virgen hasta que se muera. Y cuidó a este niño. La guerra cada vez era más grande. Así que Aureliano se va del pueblo a armar su propia revolución en contra del Partido Conservador. Pero al irse, le dijo a su sobrino: tú te quedas aquí cuidando a Macondo. Pero Arcadio comprendió mal las cosas. Pensó que él había declarado el gobernador de Macondo. Así que él empieza a gobernar, pero la gente no le hacía caso porque se vestía como un payaso. Había leído tantos libros sobre las hazañas de Napoleón Bonaparte, de otros, y así se vestía. Todos se reían de él, y como la gente no le hacía caso, él decide tomar todo por la fuerza. Empezó a adoctrinar niños en el oficio de la guerra, y si alguien no le hacía caso, los encerraba, los golpeaba. Se volvió un dictador en este pueblo. Y al volverse un dictador, todos le tenían miedo. Pero él, como era el profesor de la escuela también, ahí venía una mujer casi todos los días. Era Pilar Ternera. Y como esta mujer lo trataba bien, él malinterpretó las cosas. Pensó que esta mujer quería acostarse con él. Así que un día, encontrándola sola ahí en el salón, pues la agarra y quería forzarla a tener relaciones sexuales. Pilar Ternera sabe que este es su hijo. Así que le dice: de esa manera no, hoy día en tu casa, espérame en la noche, vendré. Pero en sí Pilar Ternera solo hizo eso para librarse, y compró a una mujer a la cual va a enviar para que se acueste con Arcadio, llamada Santa Sofía de la Piedad. Arcadio, esa primera noche, embaraza a Santa Sofía.
y la toma como su mujer. Y después de 9 meses de embarazo, nace una niña a la cual bautizaron como Remedios, pero esta nació como un ángel, era hermosísima, así que todos le decían Remedios, la bella. Como los conservadores se dieron cuenta que Arcadio estaba prácticamente liderando una revolución también en Macondo, deciden enviar al coronel Roque Carnicero para que recupere Macondo. Y llegó con una tropa de casi 1000 soldados. Arcadio decidió defenderse. Le decían, ríndete. No se rindió. Y él, cuando estaba a punto de ser matado, su abuela se aparece. Abuela que lo había odiado, pero Úrsula se pone a su delante y dijo, no maten a mi nieto. Pero él dijo, no, abuela, vienen por mí, si no te matarán, vete. Y él se entrega al coronel y lo llevan al pelotón de fusilamiento. Sin embargo, cuando estaba a punto de ser fusilado, le dijeron, di tus últimas palabras. Él dijo, mi mujer está embarazada. Si nace mujer, quiero que le pongan Úrsula, como mi abuela. Pero si nace varón, pónganle José Arcadio. Y tras decir esas últimas palabras, Arcadio fue fusilado. Macondo entró en poder de los conservadores. Aureliano, al enterarse de eso, decide volver a Macondo a recuperarlo. Sin embargo, la guerra que hace, la pierde. Perdió la guerra y él también fue llevado al pelotón de fusilamiento. Sin embargo, cuando estuvo a punto de ser fusilado, su hermano lo salva. José Arcadio lo salvó. Y Roque Carnicero, para no organizar una pelea, le dijo, Aureliano, yo en sí he venido aquí a Macondo para unirme a tu ejército. Así que los dos se unen. Y es ahí donde Aureliano tiene el apelativo del coronel Aureliano. El coronel Aureliano armó su rebelión, pero en cada lugar donde iba, las mujeres se le regalaban, pues, como era un hombre muy conocido y importante. En todas estas mujeres se engendró y en total tuvo 17 hijos, al cual llamó, todos se llamaban en honor a su padre, Aureliano. ¿No? Los 17 Aurelianos. Pero Aureliano se levantó 31 veces en contra del gobierno y las 31 guerras que se levantó, las 31 las perdió. Pero ya la guerra había cobrado muchas vidas y muchos años. Y como él también ya estaba cansado de eso, decide hacer un acto de paz con el gobierno. Y él no fue asesinado, sino que volvió a Macondo. Y la guerra, por fin, se acabó. Santa Sofía de la Piedad no solo dio a un hijo, dio 2 hijos, a los cuales bautizaron como José Arcadio II y Aureliano II. Cuando la guerra terminó, el patriarca de los Buendía, que seguía amarrado a ese árbol de castaño, pues muere. Murió José Arcadio Buendía. Murió siendo un loco. Todos lloraron la muerte del patriarca. Pero los niños fueron la alegría de la casa. Estos dos habían nacido tan idénticos. Eran como 2 gotas de agua que la gente los confundía. Al José Arcadio le decían Aureliano y al Aureliano le decían José Arcadio. Tanto la gente los confundía que hasta ellos mismos se confundieron. ¿Ah? Porque los José Arcadios siempre eran los tipos más alegres. En cambio, los Aurelianos eran los tristes. Pero en este caso fue al contrario. El alegre va a ser el Aureliano y el triste va a ser el José Arcadio. ¿Ah? Mira, tan iguales que eran que hasta la gente, ellos mismos se han confundido, dice. Como la guerra terminó, Macondo vuelve a ser un pueblo tranquilo. Y ahí llegan los 17 Aurelianos. Úrsula no quería reconocerlos como sus nietos, pero al verles a los ojos a cada uno, eran idénticos a su padre. Así que ella decide bautizarlos, reconocer a los 17. Así que compra una tinta para bautizarlos,
para ponerles así una cruz. Cruz que les puso y cruz que nunca en su vida va a desaparecer. Hasta el día en que fueron fusilados. Ya cuando estaban viejos. ¿Sí? ¿Ya? Casi por ahí tenía. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Después de este hecho, jóvenes, ¿ya? Un día, Remedios por primera vez es sacada de la casa, siendo una niña, pero estaba protegida. Un hombre cuando le vio el rostro quedó impactado por su belleza, pero él cuando está subiendo a su caballo, su arma se dispara y termina muriendo. Otro día, un hombre también, como Úrsula había vuelto su casa una especie de hotel donde podían dormir, comer, ella, Remedios le decían que era una niña retrasada porque le gustaba caminar siempre desnuda. A pesar que era todavía una niña de 11 años, su cuerpo ya parecía la de una mujer. Era hermosísima. Todos los hombres le querían ver, pero hombre que la miraba, hombre que moría. Un día ella tendiendo sus sábanas, las sábanas empezaron a flotar y le cubrieron el cuerpo. Y las sábanas poco a poco fue subiendo al cielo y ella desapareció. Úrsula al ver eso dijo, en sí ella no era de este mundo. Ella solo regresó a donde pertenece porque ella era un ángel, decía. La Asunción de Remedios, la bella. Esos dos hermanos empezaron a crecer, ¿no? Y ahí empezaron a fijarse en mujeres, claro, ¿no? Pero un día Aureliano conoció a una mulata que tenía buen cuerpo, ¿no? Era morenita, llamada Petra Cotes. Aureliano II tenía ciertos animales, entre ellos gallinas y 2 vacas y un toro nada más. No reproducían, pero el día en que él tuvo relaciones sexuales con Petra Cotes, sus vacas también el mismo día fueron preñadas. Sus gallinas que solo daban un huevo al día empezaron a dar entre 5 a 8 huevos diarios. Y después empezó a amontonarse de gallinas. Sus vacas en solo 3 meses, 4 becerros parieron. Y él descubrió que mientras más sexo tenía con Petra Cotes, más se multiplicaba su ganado. Así que todos los días con ella, parecían ya conejos. Todo. Y de verdad, su ganado se empezó a multiplicar. A pesar que todos los días mataba una vaca, los animales no se acababan. La carne era abundante y él empezó a comer. Comía tanto que empezó a engordar. Era el único. Ah, ¿como quién? Dice, ¿no? ¿Gordo? ¿Soy gordo, hija? No, sí o no. Tú dime la verdad, ¿estoy gordo? ¿No? Dice la verdad. Entonces, ¿qué sucede? Él, como tenía muchas vacas, cerdos, cantidad, tenía ganado. Petra Cotes le dio una idea de rifar todo ese ganado. Y así, la rifa fue un éxito total. Todos los días rifaba una vaca, un cerdo. Y empezó ¿a qué? A volverse muy millonario. Fue el hombre más rico de todo Macondo. Y uno de los 17 aurelianos, Aureliano el Triste, le dijo, ¿por qué no traemos el tren a Macondo? Y él invirtió. Y después de un año, el tren llegó a Macondo. Y así, mucha gente ya empezó a llegar a este lugar. Un día unos gringos llegaron. Y estos gringos al llegar, pues, les dieron de comer. Ellos habían venido a cazar, pero en ese instante comieron, ¿qué cosa? El plátano. Y cuando probaron el plátano, ricazo, pues. Y ellos al darse cuenta, ¿no te gusta el plátano? ¿Te gusta el plátano o no? Si no te gusta, yo te puedo hacer gustar, ¿ah? Claro. Lo preparamos en jugo.
con leche. ¿Sí o no? Mira, pe, ¿cómo? ¿A qué plátano estarán haciendo referencia ustedes, no? ¿Has comido plátano? No, todos hemos comido plátano, ¿sí o no? ¿O has comido la pinguita de mono? ¿Has comido? Rico, ¿sí o no? ¿O no has probado? Te hago probar si no. Pero, ¿no han probado ese plátano llamado pinguita de mono? Una chiquita, ¿no? Pero rico, ¿sí o no? ¿No has probado la pinguita de mono? Todos los días lo pruebo. ¿Y qué sucede? Estos extranjeros vieron en Macondo, justamente era lo que más abundaba, el plátano. Había árboles. Así que ellos deciden llevarse varios plátanos y después de unos meses llegaron con ingenieros, con trabajadores. Habían invertido y a Macondo va a llegar la construcción de la compañía bananera. Llegaron en total más de 1000 hombres. Y Macondo, de la pequeña aldea que hace varios años era, ahora se volvió una gran ciudad. Todos se vinieron, iban y venían con el tren. Sin embargo, cuando estaban festejando el aniversario de la compañía bananera, todo el mundo pensaba que Aureliano II se iba a casar con aquella mujer que le hacía reproducir a sus vacas, con Petra Cotes. Pero un día, después de que su hermano le haya pedido dinero y él trajo el barco, los primeros en llegar fueron unas mujeres que habían venido a un concurso de belleza. Y ahí Aureliano vio a la mujer más hermosa que había visto en su vida, llamada Fernanda del Carpio. A lo que él decide abandonar a Petra Cotes y casarse con Fernanda del Carpio. Sin embargo, Petra Cotes, como estaba triste, ¿qué pasa? Se empezó a meter con José Arcadio II, con su hermano, ¿no? Todo queda en familia, nada. ¿Sí, no? Si tu enamorado te engaña, su hermano, listo. ¿No escuché ese refrán? Dios las hizo amigas, yo las hice hermanas. Entonces, ¿qué sucede? Pero Fernanda del Carpio era de la realeza, era de sangre azul, decía. Y era muy religiosa. Ella solo va a tener 3 veces. Rebeca, ¿qué era? ¿Qué cosa? Prácticamente su familia. Y él no quería eso para su hija Meme, así que decide meterla en un convento y que ella se vuelva monja. Y Meme estudiaba ahí, pero ya era una mujer de 15 años. Y ahí pues, justamente también, cuando ya empezó a crecer, nacen sus 2 hermanos. Al varón lo bautizaron como José Arcadio. Y a la mujercita le van a como Amaranta Úrsula. Entonces, ¿qué sucede? Estos 2, Meme, que solo los fines de semana salía, un día sus amigas no llegaron al cine, así dijo, no, le debe seguir. Le dice, no. Cargo Meme, recuerda que ella vive encerrada en el convento, ¿ya? Pero ella buscaba la manera de encontrarse siempre con Mauricio Babilonia. Aprovechaba la hora de la ducha, del baño. Todos tenían solo media hora para bañarse, pero
ella demoraba más de una hora, ya que en ahí se encontraba pues con Mauricio Babilonia. Sus encuentros eran casi diarios, así que ella queda embarazada. Sin embargo, las monjas al darse cuenta que ella estaba embarazada, la expulsan. Fernando del Carpio, al enterarse de eso, siente que ese hijo es hijo del pecado. Cuando este niño empezó a crecer, se empezó a juntar pues con los demás niños, jugaba, pero sin saber que eran pues familiares, ¿ya? Con sus tíos se jugaba pues. Pero justamente cuando él, el día en que habló, estalla una huelga en la compañía bananera. Los trabajadores exigían mejor trabajo, eran explotados porque no les pagaban bien y cuando estaban enfermos no les daban ni medicinas. Lo mismo le daban, te duele la panza, toma paracetamol. Te duele la cabeza, toma paracetamol. Parecía de salud, caramba. ¿Ah? Y el que armó un sindicato de trabajadores fue José Arcadio segundo. Y empezó una huelga más grande en Macondo. Y el gobierno, al enterarse de la huelga, tenían miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que inicie una guerra, al igual que había hecho el coronel Aureliano. Y el gobierno manda tropas y engañando a los trabajadores diciendo que iba a haber un descanso, que iban a arreglar las cosas, los llevaron a las montañas. Todos los trabajadores fueron fusilados. Los 3.000 trabajadores de la compañía bananera fueron fusilados. Niños, mujeres, todos. El único que sobrevivió fue José Arcadio segundo. Se había desmayado del miedo y una bala le había rozado. Pensaban que estaban muertos y a todos los muertos los llevaron en el tren. Y cuando llegaron al mar, a todos los botaron. José Arcadio, al ver eso, regresa a Macondo y les dice a todos, la compañía bananera hizo esto. Nadie creyó ese hecho. Y como nadie le creía, todos pensaron que estaba loco. Y al igual que sus tíos, que los aurelianos, él se mete al cuarto de alquimia y se encierra ahí. Y ahí encontró unos pergaminos muy viejos, a la cual va a ser el primero en descifrarlas. ¿Ya? Se encerró ahí. Sin embargo, después de tal hecho, Fernanda del Carpio, como su hija seguía encerrada en ese lugar, meme, que mariposas se habían metido a su cuarto, estaba lleno de mariposas. Y un día Fernanda del Carpio pues está botando estas mariposas, meme, y llora, no botes esas mariposas. Cuando la última mariposa se fue, meme murió. Fernanda del Carpio pensó que ella la había matado, así que para inmolarse, decide enviar lejos de Macondo a sus dos hijos. A José Arcadio lo envió hacia Roma para que él pueda convertirse en ¿qué? En papa. Y así pueda perdonar a esta familia. Y Amaranta Úrsula la envió a un internado en Bruselas. Cuando estos niños se fueron, una lluvia empezó a caer en Macondo. Lluvia que va a durar 4 años, 11 meses y 9 días. Un diluvio. Y cuando el diluvio inició, la compañía bananera no podía trabajar. Así que cuando acabó, quebró la compañía bananera. Al quebrar, pues también mucha gente que no podía trabajar producto de la lluvia. La lluvia pues parecía un río, ya todo Macondo estaba. Macondo prácticamente queda deshabitada, solo pocos se quedaron. Úrsula, que había sobrevivido tantos años, vio incluso cómo sus dos nietos, José Arcadio segundo y Aureliano segundo, mueren el mismo día. Murieron el mismo día.
Y cuando los iban a enterrar, como eran tan iguales nuevamente, porque después de que ahí empezó el diluvio, todas sus vacas murieron, empezó a enflaquecer y a parecerse nuevamente a su hermano. Y ahí, incluso el día en que se había para enterrarlos, confundieron sus cuerpos y los metieron al otro, ¿no? Al de Aureliano le enterraron al José Arcadio, al José Arcadio le enterraron al Aureliano. Entonces así, pero Úrsula, ¿qué dijo? No, en sí, ese es su lugar correcto. Porque la gente los había confundido y ellos mismos se confundieron. Pero ahora por fin están donde pertenecen. Dijo así. Úrsula, que había vivido todo este tiempo, jóvenes, para evitar el nacimiento del bebé con cola de cerdo, de ese destino del cual quería huir, al darse cuenta que ya no había buen días en la casa y sus dos nietos ya estaban en Europa y ya no iba a haber incesto, ella muere a la edad de 123 años y el día en que muere, llueve flores amarillas del cielo. Es así que la última de las fundadoras de Macondo muere. ¿Ya? Así que la casa de los Buendía ya estaba deshabitada. Como Fernando del Carpio también estaba vieja, ya no le enviaba dinero a su hijo para que estudie. Sin embargo, nunca había estudiado. Todo el dinero que le enviaban se lo gastaba en fiestas, en mujeres. Nunca fue papa, como habían dicho. Y como no le enviaban dinero y estaba tan pobre, decide volver a Macondo. Y cuando vuelve a Macondo, su madre muere, pero Úrsula siempre les había contado a los niños que un hombre un día había dejado un tesoro. Y Úrsula no se le dio a nadie. Ella había dicho, yo le voy a entregar a ese mismo hombre cuando vuelve. Pero ese hombre nunca volvió. Y el tesoro Úrsula, para evitar que alguien lo gaste, había decidido ocultarlo en algún lugar de la casa. Así que decide, ¿qué cosa? Encontrar ese tesoro, buscar el tesoro. Pero para eso, a él le gustaba andar con niños. Era un pedófilo. ¿Ya? Ya a estos niños les había dicho, ¿no? Ayúdenme a buscar el tesoro, yo les voy a dar. Pero dormía con estos niños, jugaba con estos niños. Hasta que un día encontró el tesoro, después de tanto buscar, después de hacer casi agujeros en toda la casa. Y al encontrar el tesoro, decide no compartirlo con esos niños a los cuales había contratado. Y estos niños lo mataron en su baño, mientras estaba bañándose, lo matan ahí y se llevan el tesoro. Así que la casa ya está deshabitada. Vivía aquí sin saber. ¿Y dónde crees que vivía? En el cuarto de alquimia que había creado su tatarabuelo. Pero ahí, como él desde niño se había metido ahí porque era despreciado, José Arcadio II le había enseñado a descifrar los pergaminos que había escrito Melquiades. Y él se va a pasar casi toda su vida descifrando ese hecho. Pero cuando estuvo ahí, llega de Bélgica Amaranta Úrsula. Pero ella ya estaba comprometida. Ella ya estaba pues con alguien. Pero él, al ver la casa que estaba a punto de destruirse, sufre, ¿no? Porque dice, antes esta casa era maravillosa. Ahora no lo es. Ojalá algún día pueda ser como antes. Y ella, que estaba jugando con una escopeta, de casualidad dispara a una pared y la pared se cae. Pero ahí encontró una virgen y dentro de esa virgen había oro que Úrsula había escondido también. Y con ese oro ella decide remodelar toda la casa. Empezó a contratar trabajadores, pero su marido, o bueno, su prometido, tuvo que volver a Bélgica y ella se queda ahí. Y el que le ayudaba a remodelar la casa, ¿quién era? Aureliano Babilonia. Y ellos empiezan a estar juntos porque jugaban desde niños y ahora pues están grandes recordando su infancia. Pero un día que estaban así tomando, brindando, pues se empezaron a besar y terminan acostándose sin saber que son tía y sobrino. Terminaron acostándose los dos y los dos se enamoran uno del otro. Ella ya incluso ni le recibía las llamadas a su prometido. Su prometido volvió para buscarla pensando que algo malo le había pasado. Y cuando llegó a su casa, la encuentra teniendo sexo con Aureliano Babilonia. Ella, al decirle, él le dice, ¿tú lo amas?
Así que él decide irse y dejar a Amaranta Úrsula. Y Aureliano Babilonia con ella empiezan a tener, pues obviamente, una relación ya más formal. Y Amaranta Úrsula queda embarazada. Pero justamente ella quería que su hijo ya no tenga el mismo nombre que había tenido. Ella quería bautizar a su hijo como Rodrigo. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? ¿Pero qué sucede? Justamente Aureliano Babilonia seguía en el cuarto de alquimia, pues descifrando ¿qué cosa? Los pergaminos. Y en una de esas, cuando ya estaba a punto de terminar, estaba descifrando, él pensó que era literatura. Él no sabía lo que estaba leyendo, era la historia de su familia y de su propia vida. Y en última de las líneas, casi por el final, decía, cuando los dos de la estirpe de los Buendía, los últimos sobrevivientes, tengan un hijo, este niño nacerá con una cola de cerdo y será llevado por las hormigas gigantes y será devorada. Justo cuando descifró hasta ese, escucha gritos y va a buscar a su mujer Amaranta Úrsula, pero la encuentra tirada en su cama, ensangrentada. Había muerto, pero había dado a luz. Sin embargo, piensa que alguien se llevó al bebé, así que sale corriendo a la calle para buscarlo. Pero ahí, cuando vio hacia arriba, vio a unas hormigas gigantescas que se llevaban a un niño que tenía una cola de cerdo. Él pues fue a recuperar a su hijo, pero cuando llegó ya era demasiado tarde, las hormigas se la habían devorado. Lo único que no se había devorado había sido la cola de cerdo. Él entonces comprendió justamente que lo que estaba leyendo era su historia. Así que entre lágrimas decide terminar de descifrar los pergaminos para saber qué iba a pasar con él. Pero las últimas letras le era imposible. Así que en ese instante se le aparece el alma de Melquiades y le ayuda a descifrar las últimas letras que componían este pergamino. Y las letras decía, cuando el último de la estirpe de los Buendía logre descifrar lo escrito, un fuerte viento correrá por Macondo y la desaparecerá de la tierra. Él al terminar de eso leyó, salió a la calle y el viento empezó suave, pero de ese instante vio las casas, los árboles volando y Macondo, por ese viento, por ese presagio, por ese destino inevitable, fue desaparecido de la faz de la tierra, porque las estirpes que están condenadas a 100 años de soledad no tienen una segunda oportunidad en esta vida. ¿Ya? Así termina la novela, jóvenes. Bueno, a ese bebé se le llama el último Aureliano, ¿ya? Pero ya sabes cómo nació. Con, ¿Cómo? Con cola de cerdo. Entonces ya comprendes por qué mis ex me decían José Arcadio. ¿Ya? Primogénito me decían. Yo cuando voy al baño necesito la ayuda de un hombro. Si no, lo destrozo. Ya, muy bien. Ojalá hayan comprendido, jóvenes. ¿No? Solo seguro por los nombres, ¿no? Se están ahí de repente confundiendo. ¿Ya? Pero ya, más o menos tratado de hacerles comprender. Simplemente es esto. ¿Son cuántas generaciones son? 7 generaciones, ¿ya? Muy bien. Voy a darles claves del libro. ¿Has resuelto? ¿No has resuelto? Resuelve. Resuelvan su libro. Voy a dar. Gastón, ¿dónde está? Prometido de Amaranto. Ujú, no es su prometido. Ajá, ese que lo dejó, pues. Ajá. Es por su prometido de Amaranta Úrsula, la que lo descubre teniendo relaciones sexuales. Pobre Gastón, carambas. O sea, Gastón, ¿ah? Muy bien, resuelvan, para darles las claves. Resuelvan, apura ahí, chica. Warmacuna, Warmicuna. Resuelvan.
Entonces ya saben por qué mis ex enamoradas me llamaban José Arcadio, ¿ah? A ver, voy a preguntarles, ¿ah? ¿Cómo muere el patriarca? Primero tienes que saber quién es el patriarca. José Arcadio, buen día. ¿Cómo muere? Amarrado a un árbol de castaño. ¿Ya? ¿Quién es el primer muerto en Macondo? Melquides. ¿Quién es Melquides? ¿Quién es Melquides? Melquides. ¿Quién es Melquides? Ah, ay, mira, había escrito mal. Discúlpenme, es Melquiades. Ahorita lo voy a corregir. ¿Ya? ¿A los cuántos años murió mi amiga Amaranta Úrsula? ¿Cómo que no sabes? ¿Cómo que a mi edad? Ya, te vas a acordar a partir de ahora, ¿ya? 123 años. En ese fusilamiento de la compañía bananera, a ellos también los mataron. Porque dijeron, como son descendientes de Aureliano, de repente van a armar guerra. ¿Y cómo les reconocieron? Por la cruz que nunca desapareció. Entonces los 17 aurelianos mueren de esa manera. Voy a preguntarles, ¿ah? Amaranta, al que crió. Amaranta, me había olvidado decirles, ¿ya? Es la primera que prácticamente va a cometer casi incesto con Aureliano José. Porque ella como la había cuidado desde niño, dormía junto a él, pero durmieron hasta que él se vuelva un hombre. Por poco estaban a punto de cometer incesto, pero Amarantas lo rechaza. Y ella pues empezó a tejer, ¿qué cosa? Su propio ropa con la cual iba a morir. Cuando terminó de tejer su ropa, ella muere. ¿Ya? Muere virgen y muere sola. Porque ella había rechazado ¿a quién? A Pietro Crespi. ¿Ya? ¿Qué mes llegaban los gitanos? Le he dicho, ¿ah? ¿Cómo que no? Que llegaban cada mes de marzo, ¿ya? Te vas a acordar desde ahora. ¿Ya? ¿Quién es el primer muerto en Macondo? José Arcadio, buen día. Melquiades, ¿ya? Ahorita lo voy a corregir. ¿Cuántas guerras se rebeló el coronel? 31 veces. ¿Las gana una? Todas pierde, ¿ya? ¿Quién lideró la huelga de los trabajadores de la compañía bananera? No. José Arcadio, segundo. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿qué más voy a preguntar? ¿Quién era el hombre más rico de Macondo? ¿José? No, no es José Arcadio. Aureliano, segundo. ¿Ya? ¿Cuál era su negocio? Ganadería. Rifas. A ver, los Buen Día, dice, tienen 4 calamidades. Uno son la guerra, una calamidad. Otra calamidad viene a ser las empresas quebrantes. ¿Ya? Otra calamidad es la pelea de gallos, los gallos. Es una de sus calamidades. Y otra calamidad viene a ser las malas mujeres que les toca. ¿Ya? Esas son las 4 calamidades. Obviamente, ¿quién comete incesto en la novela? ¿Todos? ¿Quién cometió incesto? Ella casi comete incesto. ¿Quién comete incesto? ¿Qué cosa es incesto? Tener relaciones sexuales con tu familiar. ¿Quiénes cometen incesto entonces? Con Úrsula. Y al final, ¿quién comete? Amaranta Úrsula con Aureliano Babilonia. ¿Ya? Muy bien. Tienen que recordarse de esa manera. ¿Quién es el primer muerto?
Muy bien. ¿Ya terminaron, no? Melquides había puesto y ni siquiera me dicen. ¿Ya? Mm. Dime, hija, ¿quién es el primero en descifrar los pergaminos de Melquiades? José Arcadio. ¿Pero cuál de los José Arcadios? ¿El primero? ¿El último? José Arcadio segundo es el primero en descifrar. Y él le enseñó. ¿Ya? ¿Y él le enseñó a quién? A Aureliano Babilonia. ¿Ya? No me defraudes, ¿ah? Ya, claveamos. ¿Falta? Ya, ya, rápido, rápido, rápido. Ya, 2 minutos más. Crítica de la religión y tratar de reflexionar de modo propositado aquel. Pedro Páramo. Pedro Páramo. Claro, crítica a la religión. ¿Qué hacía el padre Rentería? Todo hacía, ¿por qué? Por el dinero, o sea. Ya. ¿Cuáles serían las características más resaltadas? De Blanca de Varela. Uno, primero, es una poesía intimista, una de sus características. Urbanista, ¿ya? Esa es otra característica. Pero también Blanca Varela es una poeta socialista también, ¿ya? ¿Cuál es tu nombre? Mía. ¿Mía? ¿Mía Califa? Ya, las claves, ¿ya? Ya, Mía, muy bien, vamos a dar las claves, ¿ya? ¿Falta, falta? Uno, Durex. Dos, Seso. Dos, Seso. Tres, agárralo. Cuatro, bésalo. Cinco, vaca. Claro, ¿qué significa se desprende? Se infiere, ¿ya? ¿Por qué le dice, a ver, por qué le dice, hijo, cóbrale caro? Todo el daño que nos hizo, cóbraselo caro. ¿Y cuál era esa característica? ¿Cuál es el daño? Producto de su poder y autoritarismo, ¿no? El olvido que nos tuvo, por eso dice, ¿ya? Cóbraselo caro. O sea, los olvidó, ¿por qué? Porque él era el más poderoso y autoritario, ¿ya? 6. Eso. 7. Dedo. 8. A. 9. Beso. 10. Beso. ¿Ya? Muy bien. Listo. A ver, a ver. A mover la colita. Listo. Terminamos ahí. Ahora avanzamos. Literatura peruana. ¿Ya? Muy bien. Literatura inca. También se le conoce como literatura quechua o literatura prehispánica. ¿Ya? Muy bien. A ver, la literatura inca viene a desarrollarse en el Perú antiguo. Es una literatura es una literatura autónoma y autóctona. ¿Qué quiere decir con eso? Propio del país, sin influencia. ¿Ya? A ver,
La literatura inca va a ser transmitida mediante la oralidad. ¿Quiénes son los transmisores? Transmisión. Fue transmitida por dos. Por los llamados amautas y los llamados jarabicus. Ah, ¿no? ¿Ya? Los amautas y los jarabicus. La literatura inca son dos tipos de literatura, ¿ya? Dos tipos de literatura. ¿Qué pasa? ¿Se me ha caído? ¿Se me cayó mi bolita? ¿Cómo es eso? Esto pues, mira. En la muerte, de eso me mal pensadas, ¿no? A ver, los amautas van a transmitir lo que viene a ser la literatura oficial, o también llamada literatura cortesana. Y los jarabicus van a transmitir la literatura popular. Justamente la palabra jarabicu proviene de la palabra jarawi. ¿Y qué cosa era un jarawi? Eran cantos, ¿no? Eran cantos. Entonces, los poetas de la época, ¿cómo se llamaban entonces? Jarabicus. ¿Ya? Los jarabicus. Obviamente cantaban varias cosas, ¿no? Por ejemplo, Mía, tú eres bueno. Mía. Gracias, Mía. Ya. Ellos tenían varios tipos de cantos, ¿no? Por ejemplo, el canto a la guerra, el haji, el canto a la mujer que me abandona, el urpi, canción de la muerte, el ayataki, canción de la despedida, el cacharpari, ¿ya? Entonces, todos esos eran los cantos, el canto a la tierra, el aymoray, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Cómo canta? A ver, jarawi. ¿Has escuchado cómo cantan los jarabis? Como el sagullito. Pero así cantan pues, los jarawis. Escucha los jarawis, vas a ver. ¿Ah? O te hago escuchar un jarawi. Arguedas. Arguedas también fue un músico recopilador, ¿no? Por ejemplo, su canción Tambo bimbi no maktatas Yawar mayu apamung Tiya chiyang estoy tochkan. Así canta, ¿no? Charango ñaña estoy tochkan. Uy, falita, uy, fala. Así canta, ya, Arguedas, ya. ¿Has escuchado el carnaval de Tambobamba? Falita y wifala, wifala y wifala. Así canta, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las características de la literatura inca? Características. La literatura inca fue clasista. ¿Ya? Primero fue clasista. La literatura inca fue de característica oral y ágrafa. Muy bien, ágrafa, me ha dicho. Colectiva. Muy bien. Y también era, ¿qué cosa? Panteísta. Creían en lo que veían. También, acá elementos de naturaleza. Cosmogónica. ¿Sus dioses quiénes eran? Ya no. Inti, Quilla, Pachamama, la naturaleza, eso panteísta y cosmogónica. ¿Ya? Y también era politeísta.
varios dioses. Muy bien. Ya, esa es la literatura. ¿Qué géneros habrán desarrollado los incas? ¿Género reggae? Desarrollaron los incas, por ejemplo, el género épico, el género lírico y el género dramático. Épico porque había muchos mitos y leyendas. El lírico a partir del Harawi, pero de eso dividen más, ¿no? Lo que te he dicho, Cacharpari, Ayataki, el Haji, el Urpi, Alaim, etc. Y el género dramático a partir de las representaciones teatrales, ¿ya? Muy bien. ¿De qué género vamos a hablar? Muy bien, género dramático, ¿ya? Porque dentro del género dramático se encuentra el Ollantay. Muy bien. Este no tiene, ¿qué no tiene? Autor, es anónimo, ¿ya? A ver, pero esta obra, el Ollantay, va a tener 3 tesis. La tesis colonial, o también llamado tesis hispana. La tesis incaica y la tesis ecléctica o intermediaria. 3 tesis. ¿Qué se debate o qué se habla en esa tesis? Su autoría o su creación, ¿ya? ¿Qué te dice la tesis hispana? Que el Ollantay es de origen español. ¿Por qué? Porque hay presencia de ¿qué? De un bufón. Hay presencia porque está dividido en 3 actos. Y también porque al final hay un acto cristiano, el perdón, ¿ya? Por eso dice, la tesis incaica que el Ollantay fue netamente una tradición oral. Ha sido transmitida de generación en generación y tiene nombres o personajes netamente incas o personajes quechuas. Por esa razón. Y la tesis ecléctica te menciona que es una mezcla tanto de lo hispano y lo incaico. Es que aquí dice que Ollantay se basa justamente en los nombres quechuas porque era transmitido oral, pero alguien le añadió la estructura española, estructura del ciclo de oro. ¿No? ¿Por qué? El Ollantay en sí es un drama. ¿Qué quiere decir con drama? ¿Qué combina? ¿Drama? La tragedia y la comedia. Pues es una drama. ¿Y el drama fue creado en dónde? Fue creado en España, en el ciclo de oro. ¿Ya? Por eso dice. ¿Cuál es el tema del Ollantay? La lucha por el poder y el amor prohibido. ¿Por qué el amor es prohibido? Por las clases sociales, ¿ya? Porque uno de la nobleza no puede mezclarse ¿con quién? Con un plebeyo, con el pueblo, ¿ya? Imagínate, ¿tú dónde vives, mía? Por Enace. Imagínate, tú que eres una pituquita, alguien de Mollepata te dice... Pero tus papás al verlo, oye, ¿qué es eso? Dirán, ¿no? No van a querer que tú te comprometas, ¿ya? Eso pasa en el Ollantay, ¿ya? Imagínate, ¿no? Por ejemplo, ¿no ves esa
esa novela que todavía se transmite en Canal 4, creo, llamada Al fondo hay sitio, creo. ¿Eh? Ahí se miran las clases sociales, ¿sí o no? Porque el otro era un pobretón. Amiga, guachurname, que decía todavía, ¿no? Guachurname, decía. Y mira, se había fijado en una pituca, ¿sí o no? Y la familia no quería, porque no son de ambas clases. Lo mismo pasaba en Ollantay, ¿ya? A ver, justamente en el imperio había dos, ¿qué cosa? Dos gobernantes. En el Cusco, en el Cusco, al Cusco había llegado Ollanta, que era el general del Antisuyo. Después de que se había dirigido a derrotar a unos enemigos, él llega triunfante, ¿no? Con su borla, su mascaipacha. La gente, pues, Ollanta, Ollanta, le decían, ¿no? Lo exaltaban, lo idolatraban. Y Ollanta llegó victorioso. Después de ello, inmediatamente se dirige a buscar a su sirviente llamado Piquichaqui. Y justamente cuando va donde Piquichaqui, ¿ya? Le dice, ¿no? Piquichaqui, ¿dónde está? Dime, ¿acaso te has ido por las murallas del Inca? A lo que Piquichaqui dice, un plebeyo como yo no puede entrar a ese lugar, pero sí he estado husmeando. ¿Y qué escuchas después de las murallas? Escuchaba a una mujer que lloraba, una mujer que sufría. ¿Y de qué sufre esa mujer? Sufre por amor, sufre por un amor prohibido, un amor que no puede ser, le decía Piquichaqui. ¿Y no viste acaso a la bella Couyor? No, un plebeyo como yo no puede mirar tan alto. Y tú también deberías comprender eso, Ollanta, le dice. Cállate, Piquichaqui. Yo hoy mismo iré donde el Inca Pachacútec a decirle que me dé la mano de su hija Couyor, la estrella más brillante, la estrella más alegre y hermosa. Pero Piquichaqui le dice, Ollanta, noble guerrero, ¿acaso tú no le temes a nada? El Inca jamás te va a dar a su hija. ¿Comprende? Tú y yo somos plebeyos y ella es una princesa. No puedes. Pero Ollanta ya estaba decidido pues a decirle, ¿no? Sin embargo, justamente Ollanta, que había ya estado decidido a ir donde el Inca, ese rato viene ¿quién? Un hombre llamado Wilcauma. Y Wilcauma era el sacerdote de Pachacútec. Él iba mirando al dios Inti y decía, mi dios Inti, hoy te voy a hacer un sacrificio de 10 llamas, decía. Pero justo cuando estaba ahí, Ollanta se acerca a Wilcauma y le dice, ¿no? Wilcauma, ¿qué dice mi destino? Wilcauma le responde, Ollanta, ahí con nuestro Padre Sol, yo puedo ver que tú serás el hombre más respetado de todo el Cusco, de todo el imperio. Pero eso solo si te olvidas de esa locura que quieres hacer. Y Ollanta le dice, si no te olvidas de eso, perdón, Wilcauma le responde, si no te olvidas de eso, tu destino será negro, sufrirás mucho, le dice así. Y Ollanta dice, si tú bien sabes que yo estoy enamorado de la princesa Couyor, entonces por favor ayúdame. Pachacútec, el Inca Pachacútec, a ti nomás te hace caso. Si tú vas y le dices que me dé a su hija en matrimonio, seguro me lo dará. Pero Wilcauma dice, ¿tú estás loco? Si yo voy, a los dos nos pueden matar. El Inca Ollanta, tú no vas a poder estar con Couyor, ella, tú eres un plebeyo.
Así que respeta tu lugar. No puedo, Ollanta. El Inca ama tanto a su hija que a los dos nos podría matar. Entonces, Ollanta no puede ser ayudado por Wilcauma, a pesar que Pachacútec le hace caso a él en todo. Y es por eso que Ollanta le manda a su sirviente Piquichaqui y dice, anda, ve por las murallas, a ver, escucha que Coyor, ¿no dices que es una estrella? Y estamos de día, las estrellas salen de noche nomás. Le decía inclusive, ¿no? Piquichaqui, ve. Y Piquichaqui va. Y Ollanta justamente se dirige a conversar con el Inca Pachacútec. Pero en ese instante, pues, Coyor de verdad dentro de las murallas lloraba. Su madre va y la consuela. Mi bella hija, ¿por qué estás llorando? Lloro por un amor que se ha ido y me ha abandonado. Pero su madre le pregunta a la Coya, ¿tú acaso amaste ya a ese hombre? O sea, le dijo, ¿ya estuviste con él? Ella dice, sí, lo amé, pero a partir de ese día no he vuelto a verlo. ¿Qué será de ese hombre? Por favor, hija, olvídate. Ese hombre jamás podrá estar contigo. Además, cállate y ya no hablemos de eso. Mira que tu padre viene. Y justo llega, pues, ¿quién? Pachacútec, ¿no? Llega con su cetro, pues. ¿Ya? Con su cetro, ¿no? Entonces, Pachacútec ve a Coyur llorar y él amaba tanto a su hija que la abraza y le dice, mi bella Coyur, mi bella estrella, ¿por qué estás llorando, hija mía? Por nada, padre, solo que siento tristeza. Y esta tristeza que me invade. Pero hija, no llores. Mira, he traído a los músicos para que te alegren. Músicos, toquen, dice Pachacútec. Y los músicos empiezan a tocar canciones tristes todavía. Y Coyor peor llora, ¿no? Pero su padre le pregunta, hija, dime lo que sea, yo te lo voy a conceder. Pero Coyor también le tenía miedo a su padre, ¿no? Dice, no, padre, no quiero que tú te molestes. Tú, más bien, ve a hacer tus cosas, padre, y yo me quedaré aquí llorando. Y mira, parece que dos hombres importantes vienen a buscarte. Ve, padre. Entonces, Pachacútec, a abrazar a su hija, prometiéndole que va a hacer todo lo posible para que ella no sea infeliz, se dirige a hablar con esos dos hombres importantes que venían. Y esos dos hombres, ¿quiénes eran? Ollanta y el otro general, Rumiñahui. Entonces, ¿qué sucede? Pachacútec ve a estos dos hombres, pero dice, Ollanta, ¿qué haces aquí? Yo no te he mandado a llamar, solo he mandado a llamar a Rumiñahui. Pero Ollanta le dice, mi Inca, quiero conversar con usted personal. Entonces, Ollanta que estaba ahí, Pachacútec le dice a Rumiñahui, ¿no? Rumiñahui, vete, ya hablaremos después. Y Ollanta se queda solas con el Inca, ¿no? ¿Y qué le dice? Mi Inca, yo he derrotado a tus enemigos. He vencido a cuantos pueblos los he puesto de rodillas por usted, que he luchado con todas mis fuerzas. Y Pachacútec le dijo, claro, Ollanta, por eso estás donde estás. Porque tú eras un simple plebeyo. Y mira, ahora eres el general delante suyo. Te he dado poder. Pero dime, ¿qué es lo que quieres, Ollanta? ¿Quieres mi cetro? Agárralo. Le dijo así, toma. ¿Quieres más tierras? Tómalas. ¿Quieres riquezas? Tómalas. Si quieres, tómate mi cetro, agárralo si quieres, le dijo así. Pero Ollanta dice, no, no quiero tu cetro, muy grande, le dijo así. ¿Ah? No, nada de eso quiero, mi Inca. Lo que yo quiero es que usted me dé de matrimonio a la bella Coyor, porque yo la amo. Pachacútec, que ese instante se enfureció y levantó y dijo, eres un plebeyo que mira demasiado alto. Tú nunca podrías estar con Coyor. Lárgate de mi vista, si no quieres que te mate y no vuelvas a decir que quieres estar con ella. Entonces Ollanta, que estaba ahí, no quería irse, quedaba diciendo, por favor, deme, ella me ama. Guardias, guardias, mandó a llamar a sus guardias, agarraron a Ollanta y el Inca manda a que lo desvistan, pues. Que le quitan qué cosa, que le quite qué cosa. Ese es sus símbolos de poder que él tenía. Y le quitaron y le dice, vete, antes que te mande a matar, le dice Pachacútec, ¿no? Enojado. Y Ollanta se va, no solo del palacio de Pachacútec, sino inclusive se fue del Cusco y se fue a unas montañas. Estuvo 3 días ahí y después de 3 días su sirviente Piquichaqui va y Ollanta le dice, Piquichaqui, ¿qué se dice en el Cusco de mí? Ollanta, ¿qué has hecho, Ollanta?
el Inca ha mandado a 1000 hombres solo a capturarte. ¿Y quién dirige a esos hombres? Lo dirige Orjo Guaranja. Parece que te ha traicionado tu comandante, le dice. Entonces, pero dime, Piquichaki, ¿y qué es de la bella Coyor? Te he dicho que un plebeyo como yo no puede ingresar donde está ella, pero solo le escuché llorar hace 3 días. De ahí, ya nada, ya ni escuchaba sus llantos. Parece que la pobre ha desaparecido, o peor aún, la pobre haya muerto. Le dice así. Entonces Ollanta al escuchar que ya no estaba Coyor, mira por última vez al Cusco y dice, no, voy a volver al Cusco, pero volveré a derrotarte, volveré a vencerte. Y viendo el Cusco eso, se va al Antisuyo. Entonces en el Antisuyo, él era el general, en el Antisuyo lo amaban a Ollanta. Y como lo amaban, él pues reunió a toda la gente del Antisuyo, ¿no? Y les dijo, el Inca Pachacútec quiere enviarlos a una nueva guerra, pero los quiere enviar allá donde hay arena, donde nuestras llamas ni van a poder caminar, donde no hay nada. Pero si él sigue con querer enviarlos, yo me opondré a eso, porque ustedes son mi pueblo. Dice así, y todos al escuchar que Ollanta se rebelaría con el Inca solo por salvarlos, empiezan a gritar, Ollanta nuestro Inca, Ollanta nuestro Inca, gritaban. Así que Ollanta, en medio de esos gritos, el sacerdote lo nombra Inca del Antisuyo. Entonces con su nombramiento de Inca, ¿qué sucede? Rebelión. Entró en rebelión. Pachacútec, al enterarse de que el Antisuyo por Ollanta se había rebelado, estalla más en cólera y manda a llamar a su otro general, a Rumiñahui. Orjo Guaranja en sí no había traicionado a Ollanta, sino que lo estaba buscando, ¿para qué? Para unírsele. Entonces, Pachacútec al decir a Rumiñahui dice, agarra todas las fuerzas que quieras, pero vas y me traes a ese traidor para yo mismo matarlo. Dice, y Rumiñahui junto a 50.000 hombres se dirige al Antisuyo a capturar Ollanta, pero fracasa en este intento, porque Ollanta era un buen general y la geografía no le ayudó a Rumiñahui. Cada vez que iba, Ollanta lo detenía en su fortaleza llamada el Ollantaytambo. Entonces, ¿qué sucede? Ahí Rumiñahui intentaba día tras día capturar a Ollanta, pero no lo logró. Casi más de 10 años intentó capturarlo, no lo logra. Y ya, como no puede derrotar a Ollanta, vuelve al Cusco derrotado. Y cuando volvió, el Cusco estaba en silencio, como si alguien hubiera muerto. Todo el Cusco estaba en silencio. Así que justamente ahí, Rumiñahui ve a Wilcauma y le dice, Wilcauma, ¿por qué está tan triste el Cusco? ¿Qué ha pasado? ¿Acaso no te has enterado, Rumiñahui? El Inca Pachacútec ha muerto, le dice. Y ha muerto. ¿Y ahora quién es el nuevo gobernante? Tu hijo, el magnánimo Tupac Yupanqui. Y justo ahí viene, y justo Tupac Yupanqui venía, ¿no? Con su cetro mismo, ¿no? Cetro. Y Rumiñahui se la arrodilla y le dice, ¿no? Mi soberano, pídeme lo que quieres y yo te lo voy a cumplir. Pero Tupac Yupanqui le dice, ¿cumplir? Si has incumplido lo que mi padre te ha encomendado. Hasta ahora el Antisuyo sigue ¿en qué? Sigue en rebelión. Has fracasado. Y Rumiñahui lloraba, no decía, es que mi sueño, las piedras caían. Ese mi sueño fue un mal presagio, decía. Entonces, Tupac Yupanqui le menciona, ¿no? Te daré una última oportunidad. Vas a capturar a Ollanta. Si no, tú pagarás con tu vida. Le dice así. Pero Wilcauma le dice, Rumiñahui, por ahora descansa. Yo te avisaré cuándo debes ir a capturar a Ollanta. Le dice así, ¿no? Y Rumiñahui le queda. Sin embargo, ahí en el Cusco había un lugar llamado el Agyayhuasi. Ahí encerraban, ¿a quiénes? A las mujeres vírgenes que iban a hacer sacrificio para el dios Sol. O sea que ustedes ya no entran al Agyayhuasi, ¿ah? ¿Entras al Agyayhuasi todavía o no? Ahora son puras. Yala, dice los. ¿Cómo que Yala? ¿Mi ex? ¿Sabe cositas? A la Agyayhuasi. Entonces, ¿tú entras todavía a la Agyayhuasi? Ya no, ya creo.
Sobra. Ahí solo entran las vírgenes, ¿ah? Ustedes ya parecen, ya no son mozuelas, creo, ¿ah? Son igual que en la casa de infiel, ¿no? Dicen ser mozuelas, pero no lo son. ¿Ah? Entonces, ¿qué sucede? En el Akyayhuasi, ahí que estaban encerradas las mujeres, solo eran contaditas, poquitas mujeres nada más había. Eran como 10 nada más. La que cuidaba a estas mujeres se llamaba Mamajaja. ¿Ya? Y también ahí había una mujer llamada Pitusaya. Y Pitusaya cuidaba a una niña. Desde muy pequeña, esa niña se llamaba Imasumaj. Y ella, pues, todo lo que había visto ha sido ese encierro. Ella escuchaba a la gente reír a las afueras. Entonces ella un día, pues, persiguiendo a una mariposa, se había metido a un lugar donde le habían dicho, no te vas a meter ahí. Y cuando ahí llegó, escuchó a una mujer que lloraba. Ella, pues, ¿quién es esa mujer? Lloraba, ay, mi pobre hija, ay, ¿dónde está mi amado? ¿Dónde está Ollanta, mi abandonado? Decía. Y justo Imasumaj, como asustándose, va donde Pitusaya y dice, Pitusaya, Pitusaya, he escuchado a una mujer que llora ahí. ¿Mujer? Las únicas mujeres que estamos aquí somos nosotras. No hay nadie más. Seguro es el viento que te engaña. Dice. Entonces, pero Imasumaj, no, yo he escuchado a una mujer. Además, en este encierro, ¿por qué me ha tocado vivir? Otros ríen, otros alegres los escucho, pero Pitusaya dice, no, mi niña, afuera es muy peligroso. Entonces, ¿por qué la gente ríe? Decía, nosotros debemos quedarnos aquí nada más. Sin embargo, Imasumaj paraba yendo ¿a dónde? A ese lugar. ¿Y empezó a qué? A hablar seguido con esa mujer. Hablaba a diario, sin saber qué cosa, que era su madre. Después de ello, justamente habían pasado 10 días. Y Wilcauma le dice a Rumiñahui, Wilcauma vio en la noche que una estrella caía. Y para él fue un presagio y le dijo a Rumiñahui, anda Rumiñahui, ahora sí, Ollanta va a caer. A lo que Rumiñahui, nuevamente con 10.000 hombres, se dirige a capturar a Ollanta. Sin embargo, se le prende la idea, ¿no? Se empezó a quitar lo que le hacía general, su borla, su mascaipacha, y se disfrazó como un mendigo. Se hizo golpear y le dijo a su ejército, ustedes quédense aquí. Después de 3 días que me haya ido, ustedes vienen a ese lugar. Y Rumiñahui fue solo, y lo capturan pues en el antisuyo. Entonces él pide, ¿no? Llévenme ante Ollanta, llévenme ante el Inca. Y es llevado, Ollanta ahí estaba, ¿no? Con su propio cetro sentado en su trono. Y dice, ¿y quién es este hombre? Y Rumiñahui dice, ¿acaso no me reconoces, hermano mío? Soy yo, tu hermano de guerra. Soy yo, Rumiñahui. Y Ollanta al ver, hermano, le dijo, ¿no? No eran hermanos pues de familia, sino de armas, ¿no? Mi hermano, dijo así. ¿Qué es lo que te ha pasado? Ollanta, el Inca, Pachacútec, ha muerto. Y ahora el nuevo gobernante es su hijo, Tupac Yupanqui. Pero él, al igual que tú, ha sido humillado y votado. Me ha votado. Es más tirano que su padre. Ollanta al escuchar, me mandó a traer, vaya, tráiganle una buena ropa a mi hermano. Rumiñahui lo visten. Pero él dice, mi corazón sigue llorando. No te preocupes, Rumiñahui. Los dos vamos a poder derrotar al Inca y vamos ahí a capturar el Cusco. Pero Rumiñahui dice, está bien Ollanta, pero por ahora no quiero pensar en guerra. Mi corazón llora. ¿Qué quieres, mi hermano? Pídemelo, le dice, ¿no? Quiero que hagamos una fiesta por 3 días. Así mi corazón se va a alegrar, dice así. Y empezaron a hacer pues la fiesta. Todos empezaron pues a beber, empezaron a qué. Empezaron, ¿no? Y cuando el antisuyo estaba festejando, al tercer día ya pues todos estaban, ¿qué cosa? Dormidos. Y en ese instante llega el ejército de Rumiñahui. Y ahí toditos las puertas abrieron e ingresaron a este lugar. Y Ollanta es capturado gracias a la astucia de Rumiñahui. Y así Ollanta es llevado al Cusco, traidor, pues no traicionó a Ollanta. Y Ollanta cuando es llevado al Cusco, la gente pues llora, porque él era respetado, amado en el Cusco. Sin embargo es llevado. Rumiñahui llega triunfante, ¿no? Y justamente ahí el Inca, el soberano, pregunta, Wilcauma, ¿qué hacemos con este traidor? Wilcauma dice, no me preguntes a mí,
Yo soy tan generoso, te diría que lo perdones. Y tú, Rumiñahui, ¿qué hacemos con Ollanta? Que todo el pueblo de Cusco le lance flechas. Así, nadie más se va a poder rebelar ante ti. Mi Inca le dijo así. Pero Tupac Yupanqui sorprende a todos, ¿no? Le dice, desátenlo. Ollanta, que estaba ahí, junto a Orjo Aranja, Piquichaqui, todos estaban ahí. A Ollanta lo desatan. ¿Y qué le dice Tupac Yupanqui? Noble guerrero Ollanta, te has rebelado contra mí. Pero, toma mi cetro, le dice. Ollanta sorprende. Tráiganle lo que una vez se le fue quitado. Le trajeron su borla, su mascaipacha. Y el Inca Tupac Yupanqui le dijo, Ollanta, no te voy a matar. Tú más bien estás perdonado. Yo iré a un viaje largo y tú te quedarás gobernando aquí en mi nombre. Le dio más poder y lo perdonó. Incluso le dijo, si quieres casarte con alguien de mi familia, hazlo. Cásate, mira, todas las mujeres que quieras. Sin embargo, Ollanta le dice, no, mi Inca, gracias por perdonarme. Se arrodilla ante él. Y todos los demás fueron también, ¿qué cosa? Perdonados. Nadie fue asesinado. Pero Ollanta le dice, acepto que usted me perdone, pero no puedo casarme, porque yo solo amé a una paloma. Solo la amé una noche, pero después de amarla alzó el vuelo y se marchó. Dice así. Entonces, todo el Cusco empezó a festejar, ¿qué cosa? El Cusco empezó a celebrar ¿qué? El perdón y el nombramiento de Ollanta como nuevo gobernante del Cusco. Pero mientras el Cusco celebraba, en el Aguiahuasi, y Mazuma, que conversaba con esa mujer, todos los días le preguntaba a Pitusaya, ¿quién es? ¿Quién es? Hay que salvarla, parece que ya va a morir. Y Pitusaya ya no puede aguantar más el secreto y la lleva a ese lugar. Había como una especie de calabozo en el Aguiahuasi. Y ahí Mazuma ve a una mujer hermosa, era Koyur. Y ella pues pregunta, ¿qué niña tan hermosa? ¿Cuántos años tendrá? A lo que Pitusaya le dice, debe tener más de 12 años. La misma edad que mi hija tendría, decía, ¿no? ¿Y qué le dice Pitusaya? Ella, Koyur, princesa, es tu hija, le dice, ¿no? Y Mazuma, al enterarse que esta es su madre, Koyur también pues la abraza, pero estaba tan débil que ya iba a morir. Y Mazuma, para salvarla, sale, se escapa mientras Mamajaja se descuida. ¿Ya? Se escapó. Y cuando se escapó, llegó donde estaba el Inca justamente y se arrodilla ante él y dice, mi Inca, por favor, salva a mi madre, está a punto de morir. Tupac Yupanqui la ve. ¿Tú quién eres? Nunca había visto a esta niña, ¿no? ¿Quién eres? Por favor, salva a mi madre. ¿Quién es tu madre? Es Kusikoyur. Tupac Yupanqui dice, ¿mi hermana? Mi hermana que murió hace muchos años, mi hermana que desapareció, y fue pues a buscar, pero cuando estaba llegando a la Aguiahuasi, Kusikoyur también se había escapado ya de ese lugar. Y al escaparse, Tupac Yupanqui dice, mi hermana, la que creí desaparecida hace muchos años, tráiganle su ropa de princesa. La vistieron bien bonito y de ahí la llevan donde Ollanta. Ollanta, aquí tienes a la mujer por la cual te has rebelado, a la mujer que has amado toda tu vida. Tenla. Y si quieres casarte con ella, cásate, yo te doy permiso. Además, mira, no solo está ella, también tienes a tu hija. Le dice así. Y Ollanta, al ver a Koyur, a la mujer que amaba y a su hija, se arrodilla y la familia se junta por primera vez. Después de llorar con su familia, voltea y ahí estaba pues Tupac Yupanqui, y él se arrodilla nuevamente ante Tupac Yupanqui y le dice, mi soberano, si 1000 vidas viviría, las 1000 vidas te serviría. Gracias por esto. Y así termina el drama, con el perdón de Ollanta. Muy bien.